Hola, muy buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Nelson Vargas, curso noveno semestre de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy les voy a hablar de víctimas de conflicto armado de un corregimiento en San Onofre que se llama Libertad. ¿Sí? Era un grupo muy alegre, una comunidad afrodescendiente que hacían fiestas, celebraban cumpleaños, Día de la Madre, Día del Padre. Los niños bailaban, jugaban. Era una comunidad muy alegre, se apoyaban entre sí. eh, Fiestas en diciembre, fiestas de las velitas, el 24, el 31, una parranda, mejor dicho, que la gente se quedaba hasta el amanecer, ¿sí? La gente se quedaba tomando hasta el amanecer, a pesar de que ellos vivían de la pesca, la agricultura y unos oficios varios que ellos hacían. El gobierno no los apoyaba prácticamente en nada, era un corregimiento abandonado, se apoyaban entre sí, no tenían como un, una inspección del gobierno, como un apoyo que los pudiera ayudar. En los años 95 y los años 96 llegan unos grupos encapuchados a esta comunidad. ¿Sí? Estos grupos se hacen llamar las Autoridades Unidas Colombianas, donde el líder se hace llamar Marco Tulio Guzmán, alias El Oso. Este grupo encapuchado llega a tomar poder, a llegar a tomar mando de esta comunidad, causándole atropellos, terror, violencia de los derechos humanos de todas estas personas, guerra constantemente, todos los días habían muertos, habían masacres, ¿sí? La gente no podía ni cómo defenderse porque pues ellos eran indefensos, ellos tenían armas, ellos no tenían sin mucho un palo, algo que en la verdad pues no les servía de mucho. Ese señor Marco Tulio Guzmán llegó a esta comunidad a aterrorizar a todas estas personas, a causar torturas, muertes y a dejar niños huérfanos, niños que perdieron sus padres por culpa de este señor. ¿Sí? Marco Tulio llegaba, saqueaba cualquiera de las viviendas que él quisiera, se lleva a las personas y no volvían a aparecer. Nadie sabe por qué razón, por qué motivos, por qué fue que se los llevó. Nadie sabe absolutamente nada y pues la comunidad queda pues como pensativa de cómo llegó este grupo aquí a causar tanto daño. ¿Sí? Se dice que el inspector es como un policía, como una seguridad que más o menos ellos tenían ahí en el corregimiento, porque todas las muertes que hacía Marco Tulio Guzmán, este inspector les brindaba ataúdes para que pudieran sepultar todas estas personas las cuales él mataba, él masacraba, ¿sí? Y la gente, al ver de que no tenía como ningún apoyo del gobierno, no podían hacer nada, se sentían indefensos. Ya entre ellos, anteriormente era una comunidad que se hablaba todo. Entonces, al pasar de los tiempos, ya desconfiaban de cierta gente porque ellos decían que había un infiltrado dentro de la comunidad que le informaba todo a alias El Oso. ¿Sí? El Oso sabía absolutamente todo lo que pasaba en el pueblo y entonces llegó un momento donde ninguno se hablaba, no se miraban absolutamente nada. Ya los niños ya no podían ni jugar, ya no podían bailar en las calles, que anteriormente se veía mucha alegría, mucha armonía en esa comunidad. Marco Tulio llegó a aterrorizar este grupo, esta comunidad afrodescendiente, donde llegó a prohibirles las fiestas, los velorios, las fiestas, cumpleaños, las fiestas que ellos tenían unas fiestas especiales, ellos celebraban muchas cosas,
Marco Tulio llegó a prohibir todo este tipo de fiestas. Las únicas fiestas que se hacían eran las que hacía Marco Tulio Guzmán en una finca, ¿sí? Y esas fiestas que él realizaba, todas las mujeres deberían asistir, los hombres no, solamente iban las mujeres. Y la mujer que no asistiera a estas fiestas que hacía Marco Tulio debía pagar una multa de 500.000 pesos. Todas estas mujeres iban como objetos de distracción, de animación, ¿sí? También salían violadas por todos esos terroristas que abusaban de las mujeres. Obviamente pues las mujeres no tenían cómo pagar esa multa y se veían forzadas a, a ir a estos eventos que hacía alias Celoso, ¿sí? Eh, ya como decía ahorita, no se agrupaban, ya no hacían fiestas, ya los niños no podían salir, ya no se escuchaba música, ya no era sonrisas, ya la gente no se quedaba callada, ya no podían quedarse en hasta tarde tomando ni al amanecer, ya la gente tipo 9 de la noche, ya todos deberían estar durmiendo, ¿sí? Marco Tulio, cuando él quisiera y se le daba la gana, él iba y saqueaba cualquiera de las casas y se llevaba a ciertas chicas, se las llevaba 4 días o una semana y por allá se quedaba con ellas y él les ponía a hacer oficios, lavarle la ropa, a tener relaciones sexuales, a usar de las niñas y hasta incluso tenían que bañarlo a él. Era algo, mejor dicho, fatal, ¿sí? Eh, Había una persona que puso el denuncio de todo esto, fue la única persona que no tuvo miedo y fue y puso el denuncio en la fiscalía. Pero Marco Tulio se dio cuenta de que esta persona había puesto el denuncio de los abusos que él estaba haciendo en el corregimiento. Pero él al hacer eso, a los 3 días, Marco Tulio lo buscó y a los 3 días de haber puesto el denuncio, Marco Tulio ya lo había masacrado. Sí, fue una muerte, la verdad la comunidad no se lo esperaba, después de que la comunidad se enteró de esto, nadie quiso hablar nada, todo el mundo era callado. La muerte de las personas que él hacía en esta comunidad no se permitía llorar ni tampoco realizar velorios, ¿sí? Esos eran los que les prohibía Marco Tulio. Esta comunidad hoy en día tiene un dolor muy fuerte por todos sus familiares, por sus niñas, por su esposo, nunca los volvieron a ver. Marco Tulio se los llevó y actualmente ellos el 2 de noviembre visitan el cementerio para, para recordar esas personas en las cuales vivieron, pero el dolor siempre sigue en sus corazones. No pueden olvidar todo esto que pasó. Fueron 50 niñas, fueron 50 mujeres abusadas por este señor, en las cuales unos años atrás llegó un abogado a estudiar este caso, se interesó, ¿sí? Y había una persona que no fue abusada en el corregimiento de La Libertad, que era una enfermera, ¿sí? Este abogado se comunicó con esta enfermera para poder que estas niñas que fueron abusadas por Marco Tulio pusieran el denuncio, pero muchas tuvieron miedo de querer contar la verdad porque Marco Tulio fue capturado en el año 2004, ¿sí? Donde se les vieron, donde se le mencionaron los cargos de violencia, masacres y violación de los derechos humanos. Pero Marco Tulio no mencionó nunca el abuso de las mujeres, ¿sí? Entonces, al ver que esos hechos habían pasado, que él había abusado de 50 mujeres, pero 10 de ellas sí quisieron declarar y denunciar a este señor
por el abuso que él había hecho con ellas, ¿sí? Y como él ya estaba próximo de salir de la cárcel porque le habían dado 4 años de cárcel, se le vio como se les vio como acelerar el proceso de las denuncias de estas mujeres que habían sido abusadas por este señor alias Celoso, y la fiscalía le sepultó 40 años de cárcel por violación de los derechos de paz que se le había mencionado a él. Y hoy en día el Marco Tulio Guzmán se encuentra en la cárcel pagando 40 años de prisión, y el proceso todavía sigue, todavía avanza, no se sabe aún qué vaya a pasar. Estas niñas que fueron a denunciar estos abusos de este señor, eh, quisieran verlo muerto, pero mucha gente espera que él no salga de la cárcel, que él muera en la cárcel. Dice que ya no perdonan y que no olvidan. Es algo que les marca toda la vida. Niñas de 13 años, 14 años, que en esos tiempos fueron abusadas. Esta es una historia que aterrorizó una comunidad que era muy alegre, y hoy en día esta comunidad ya no es la misma, ya no es la misma. Aún recuerdan todos sus familiares que fueron masacrados, que fueron muertos por este señor Marco Tulio, que llegó a coger como poder de este corregimiento. Hoy quiero invitar a que estas historias no sigan pasando en nuestros pueblos colombianos, que sigamos apoyando a todas estas comunidades que se ven olvidadas por el gobierno, que haya una inspección, que haya más cultura ciudadana, que el gobierno siga haciendo control a todas estas comunidades y nunca abandonemos a toda esta gente. Muchas gracias.